La Revolución Francesa, el cambio de paradigma de lo tradicional a lo empírico. Antes de la Revolución, el orden social se justificaba mediante la tradición y la religión, el derecho divino de todos los reyes. La sociedad era estática, nacías en un estamento y morías en él porque así lo quería Dios. La revolución impulsada por la Ilustración introdujo una ruptura radical. Se dejaron de buscar causas celestiales para la pobreza o la injusticia. Se empezó a mirar el dato, la economía y la ley. Por primera vez se entendió que la sociedad es una construcción humana y por lo tanto puede ser analizada, medida y cambiada. La Revolución Francesa fue un proceso histórico que atravesó Francia entre 1789 y 1799, a partir de la cual se transformó la política, la sociedad y la economía. Fue la primera revolución liberal que derrocó a la monarquía y disolvió los privilegios de la sociedad estamental del antiguo régimen. Los grupos revolucionarios en Francia estaban influenciados por el movimiento de la Ilustración y guiados por los ideales de libertad e igualdad. El concepto de igualdad cuestionaba los privilegios políticos, económicos y sociales que ostentaban la nobleza y la alta jerarquía del clero. El ideal de la libertad apuntaba a defender a la propiedad privada y la libertad empresarial frente a las imposiciones y regulaciones de la monarquía. Además, al comienzo de la revolución también se aclamaba la fraternidad como la unión de todos los ciudadanos por el bien común. Se establecieron nuevos parámetros guiados por el lema libertad, igualdad y fraternidad. Estas tres nociones se expresaron en nuevas formas políticas, vinculadas con las de la soberanía popular y la representación. El principio de libertad hacía alusión a la defensa de los derechos individuales, la abolición de la servidumbre, la libertad de expresión, que incluía la profesión religiosa, las opiniones políticas y las ideas filosóficas, la participación política, la libertad de elegir a tu representante, y la libertad empresarial, que se basaba en el derecho a la propiedad privada. En la igualdad, implicaba la abolición de los privilegios que diferenciaban los estamentos de la sociedad. La Revolución publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció la igualdad jurídica para toda la ciudadanía. Sin embargo, esta igualdad no contemplaba a las mujeres como ciudadanas, por lo que sus derechos no fueron reconocidos. En la fraternidad estaba la idea vinculada con la cooperación y el apoyo mutuo entre ciudadanos, con el objetivo de recuperar la soberanía popular. También se relacionaba con la vocación de expandir los ideales de la libertad e igualdad a todos los hombres del mundo. En la soberanía popular, según los ideales de la Ilustración, era el poder que residía en el pueblo y los hombres tenían el derecho de participar de su gobierno porque eran sujetos soberanos. Surge el nacimiento de la sociología en el siglo XIX. La Revolución Francesa contribuyó al surgimiento de la sociología al cambiar radicalmente las estructuras sociales y políticas. Una vez terminada esta revolución, trajo consigo distintas consecuencias, las cuales fueron importantes, ya que transformaron el poder. Algunas de ellas son las siguientes. Comenzó el principio del fin para las monarquías absolutas europeas y el antiguo régimen. Las personas se convirtieron en ciudadanos con derechos inaderibles. Se establecieron constituciones que limitaron los poderes de los gobernantes. El feudalismo, como sistema económico, fue reemplazado por el sistema capitalista. Y por último, las ideas revolucionarias se extendieron al continente americano. Es por ello que este fue uno de los eventos históricos más importantes en la historia, pues influyó en la forma en la que otros países extendían la política, la sociedad y la economía. La revolución cambió la forma de diagnosticar los males de la comunidad, como la pobreza, el poder, la justicia y la educación. La necesidad de gestionar a un nuevo Estado basado en la razón obligó a sistematizar el conocimiento, enfoque, estudiar las leyes que rigen el comportamiento humano en un grupo. Sida Skocpol, en su libro Los estados y las revoluciones sociales, aplica la sociología histórica comparada contra lo tradicional. Rechaza la idea de que las revoluciones ocurren simplemente porque la gente quiere un cambio. Visión empírica. Estudia la capacidad del Estado para recaudar impuestos y mantener el control militar. Argumenta que la Revolución Francesa ocurrió por un colapso del apartado estatal frente a presiones internacionales. François Furet, la ruptura con el mito. Furet es fundamental para entender el paso de la historia militante a la historia crítica. En Pensar,
La Revolución Francesa desmantela la idea de que fue un bloqueo monolítico, lo empírico versus lo tradicional. Critica la Vulgata marxista y propone que la revolución fue ante todo el nacimiento de la política moderna y la democracia representativa con todas sus contradicciones. Cide Skocpol, en su libro Los estados y las revoluciones sociales, aplica la sociología histórica comparada contra lo tradicional. Rechaza la idea de que las revoluciones ocurren simplemente porque la gente quiere un cambio. Visión empírica. Estudia la capacidad del Estado para recaudar impuestos y mantener el control militar. Argumenta que la Revolución Francesa ocurrió por un colapso del apartado estatal frente a presiones internacionales. François Furet, la ruptura con el mito. Furet es fundamental para entender el paso de la historia militante a la historia crítica. En pensar, la Revolución Francesa desmantela la idea de que fue un bloqueo monolítico, lo empírico versus lo tradicional. Critica la Vulgata marxista y propone que la revolución fue ante todo el nacimiento de la política moderna y la democracia representativa con todas sus contradicciones.